Hola amigos y amigas, seguimos avanzando en nuestro curso y entonces hoy vamos a entrar en la parte de la adaptación. Es decir, después de haber visto todo lo relacionado con el ciclo de vida del proyecto, con las líneas base y en particular con la línea base del alcance, vamos a ver cómo sería la adaptación para un contrato en particular. Para ello vamos a tomar un ejemplo de un contrato de obra pública que hemos buscado por internet reciente y que vamos a revisar sencillamente su alcance, a entenderlo y a reflexionar un poco sobre cuáles de esos entregables o componentes de la línea base del alcance que menciona el PMI podrían ser útiles para ese contrato, cuáles podrían agregar valor y así surtir lo que denominamos la adaptación. Vamos. Después de haber visto entonces en qué consiste este concepto de las líneas base, de ver cómo el PMI plantea una línea base del alcance en términos de tres entregables, el enunciado o el documento del alcance, la EDT o WS, EDT en español, WS en inglés, y el diccionario de la EDT, pues entonces ahora vamos a ver un caso un poco más práctico para un contrato. Pero antes de entrar en ese detalle, pues la primera pregunta que nos hacemos es si los entregables que componen la línea base del alcance son los mismos para un contrato de construcción que para un proyecto. Hemos dicho que un contrato de construcción, es decir, un contrato para desarrollar una obra, es un proyecto con algunas particularidades, pero aquí vamos a analizar ese caso un poco más en detalle. ¿Sí? Parte de lo que vamos a revisar, a definir, es si vale la pena tener un documento de alcance, si eso agrega valor, si agrega valor desarrollar una EDT, si agrega valor tener un diccionario de la EDT. Antes de entrar directamente a responderlo, me voy a apoyar en esta diapositiva. Recordemos un poco el concepto del ciclo de vida del proyecto. El concepto del ciclo de vida del proyecto nos indica que los proyectos nacen al interior de las organizaciones y luego recorren un camino para llegar a ser una obra, finalmente, un edificio, un puente, un estadio. Y el modelo que plantea el PMI es un modelo bastante robusto que nos dice un poco el trabajo que hay que hacer durante primero unas fases de planeación, ¿sí? La estructuración del proyecto, cómo convertir esa idea en algo un poco más desarrollado, en algo bien esquematizado, en algo planeado, representado por planos, diseños, estudios, planes para la gestión del proyecto, licencias, ¿sí? Y luego nos dice pues cómo desarrollarlo, ¿sí? Y luego cómo cerrarlo, pero lo que quiero señalar es que hay mucho trabajo asociado a las fases de planeación. Pues bueno, el desafío un poco acá es que cuando estamos gestionando un contrato, nos podemos enfrentar a N mil escenarios, o sea, a N escenarios diferentes. Podemos tener desde el caso de contratos, ¿sí? Conocidos por ejemplo como contratos EPC, en los cuales es desde muy temprano en el ciclo de vida del proyecto, desde por acá, supongan ustedes, es decir, una organización representada por una persona o un grupo de personas, inicia un proyecto, pero muy temprano en el ciclo de vida del proyecto dice, oiga, yo mejor voy a traer un especialista, voy a traer una empresa contratista bajo el modelo EPC, es decir, bajo un modelo en el que esa empresa haga todo el trabajo del proyecto, estructure el proyecto, lo ejecute, lo dote, ¿sí? Le ponga todo lo que necesita para operar y que sencillamente me entregue las llaves, ¿sí? Para yo operarlo. Ese contrato, esa modalidad de contratación, un contrato tipo EPC, pues es un contrato que arranca muy temprano en el ciclo de vida del proyecto y casi que cubre la mayor parte del proyecto. Es decir, el proyecto grande que surgió, la necesidad que dio lugar a este proyecto en la organización tiene este alcance y ellos se apalancaron en un contratista al que le dieron como parte de su obligación contractual
un alcance bastante grande. O sea, este contrato es bastante representativo, tiene la gran mayoría del trabajo necesario para cumplir los objetivos del proyecto más grande, es lo que quiero señalar. Pero ese es apenas un caso de los miles que se nos podrían presentar, de los muchos que se nos pueden presentar. Porque entonces podemos tener un caso como este. Miren, este es un contrato también, este es un proyecto también en el cual, de nuevo, por acá surgió una necesidad. La empresa desarrolladora del proyecto, ¿sí? Nombró una persona o un grupo de personas para que dirigieran ese proyecto, y ese grupo de personas de pronto se le ocurrió una estrategia de ejecución diferente para el proyecto. Y entonces dijo que primero iba a traer por aquí unos contratistas que apoyaran toda la etapa de estructuración del proyecto, consultorías, asesorías, diseñadores, asesores, ¿sí? Empresas con mucha experiencia en gestión de proyectos, puede ser que incluso empresas de gerencia de proyectos y demás. Esas compañías entraron a ser parte del equipo del proyecto y ayudaron por acá a obtener una planeación del proyecto, porque recordemos que estas son las fases de planeación. Es decir, que al final de esa fase se obtuvieron muchos entregables, ya teníamos claro en qué consistía el proyecto, ya teníamos el alcance, incluso ya teníamos claridad sobre cuáles son los tiempos que debería demorarse el proyecto, los costos, los beneficios, ¿sí? Y entonces, después de tener ese conocimiento, decidieron abrir una licitación. Por acá, mire, aquí se señala abrir una licitación. ¿Ah? Y trajeron a una empresa, bueno, trajeron a muchas o a algunas empresas, no solo una. Pero voy a hacer referencia al caso específico de la empresa que trajeron para que desarrollara la obra. Es decir, hicieron una licitación para que una empresa desarrollara, supongamos, el edificio para la planta de producción de alimentos. ¿Mm? Entonces, este contratista tiene ahora la obligación de desarrollar un componente para el gran proyecto, pero este contratista, este contrato, más específicamente este contrato de obra, también es un proyecto, ¿no? Lo hemos dicho anteriormente, porque es un esfuerzo temporal para conseguir un resultado único, es decir, que esto también es un proyecto. Uno podría pensar que es un proyecto enquistado o dentro de otro proyecto con un alcance más grande, pero es un proyecto también desde luego. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un contrato de ese tipo? Pues ese es un contrato que es un proyecto que le podríamos adaptar las buenas prácticas del PMI, pero que adaptarlas implica entender eso, entender que está en el marco de ejecución de un proyecto más grande, que probablemente las líneas base o por lo menos algunos componentes de las líneas base del proyecto grande ya están incluidos por acá, que probablemente como parte del proceso de licitación, gran parte del alcance ya fue definido, ¿sí? Es decir, normalmente cuando uno se presenta a una licitación para un contrato de obra, el contrato ya dice específicamente cuál es el trabajo que tiene que desarrollar el contratista para un caso como este. Entonces, quizá ahí ya existe un alcance, ¿sí? Y uno tendría que empezar a reflexionar sobre si entonces la buena práctica de desarrollar un enunciado de alcance aplica para un proyecto como este. Es parte de lo que estamos reflexionando y de la razón de esta explicación. Solo para cerrar esta diapositiva, mencionar que así como este proyecto, este gran proyecto, pudo haber decidido traer un contratista de obra, pues podría traer también otros contratistas, ¿sí? Otros contratistas, es decir, trajo este contratista de obra, pero ellos seguramente decidieron hacer la dotación, es decir, comprar las maquinarias para producción de alimentos, el mobiliario, la planta eléctrica, las UPS, las cámaras, todo lo que quisieron con otra empresa diferente. Seguramente la interventoría, la supervisión del contrato también la hizo otra empresa diferente. Es decir, que al final este gran proyecto tuvo muchos contratos. Los contratos fueron mecanismos que utilizó
que articuló para obtener los objetivos de ese gran proyecto, pero este también seguramente es un proyecto con unas características diferentes a este más grande, es un proyecto diferente, pero es un proyecto también, y nos vamos a centrar en analizar un caso como ese, ¿sí? Entendiendo, muchachos, que explico todo esto para que sepan que un día se pueden enfrentar a un caso, a la gestión de un contrato diferente a este, ¿sí? O sea, que no tenga este alcance, sino que de pronto el alcance sea que desde por acá se le entrega toda la responsabilidad al contratista de desarrollar una obra. Ese es un contrato que también se puede utilizar como parte de la estrategia para desarrollar un proyecto y que tendría seguramente unas necesidades diferentes porque todavía hay una fase de planeación por desarrollar. Eso implicaría que algunas de las buenas prácticas que el PMI asocia a la estructuración, pues quizá agreguen valor. Incluso a este también algunas de las buenas prácticas de planeación agregan valor, pero lo que quiero señalar es que cada caso es diferente y por eso entonces muestro aquí este componente y es que el PMI habla de los contratos, ¿sí? Como artefactos. Eso no es relevante en nuestro curso, es relevante en otros cursos que oriento para personas que se quieren de pronto certificar como PMPs. Pero aquí lo que quiero señalar es que el PMBOK séptima edición habla de los contratos como un tipo de artefactos, que habla de algunos tipos de contratos, ¿sí? Porque aquí entonces empieza a ser importante entender el contrato que uno está gestionando, el contrato al que uno le va a aplicar estas buenas prácticas para así definir qué agrega valor y qué no agrega valor. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas clasificaciones en función de la forma de pago y la distribución del riesgo, ¿sí? Por ejemplo, los contratos a precio fijo son contratos en los que se pacta una sola suma y entonces el PMI dice un poco como, oiga, ese tipo de contratos debieran utilizarse solo cuando el entregable está muy bien definido, cuando tiene poco riesgo de ser cambiado el alcance del contrato y es un contrato que implica alto riesgo para el contratista. ¿Sí? Para el contratista. Es decir, este es un tipo de contrato en el que el riesgo está, la mayor parte del riesgo la asume el contratista. Caso diferente, caso contrario a, por ejemplo, el de costos reembolsables o de administración delegada. Aquí no voy a entrar en esos detalles, sin embargo, comenten si alguno de ustedes quisiera que hablara de eso, porque desde luego este es el propósito del curso. Aquí otros tipos de contrato, por ejemplo, hay contratos de consultoría, de obra, de interventoría, de concesión. Aquí, por ejemplo, hay tipos de contratos o contratos clasificados en función del alcance del ciclo de vida del proyecto. Les hablé de los contratos EPC. Quizá no dije que era un contrato EPC. Un contrato EPC, las siglas significan ingeniería, procura y construcción, que como mostré allá, son contratos que arrancan muy temprano en el ciclo de vida del proyecto, pero uno también puede partir esos contratos en contratos de construcción, en contratos de procura y construcción, en contratos de ingeniería no más, en contratos solo para la gerencia de la construcción. Estas diapositivas solo quieren o solo tienen el objetivo de que ustedes sean conscientes que en función del tipo de contrato también será el proceso de adaptación. Ahora vamos a ver entonces, para poner un poco en práctica lo que hasta el momento he dicho, un caso en particular, un proceso, la adaptación de la línea base del alcance o del concepto de la línea base del alcance a un contrato en particular. Y entonces para eso voy a salirme de esta diapositiva. Y voy a ir aquí a una página web que les quiero mostrar. Esta es una página web que es muy famosa en mi tierra natal, en Colombia. Es una página web que se utiliza para la contratación pública, es decir, aquí uno puede buscar todos los procesos de licitación que están abiertos al público, tratándose de obras públicas. Y entonces yo he seleccionado una. No tengo ninguna afinidad, no tengo ninguna relación con esta entidad, ¿sí? Que es
Dice que aquí la entidad estatal es el Departamento del Atlántico, es decir, un departamento de Colombia. Ustedes, si están en Perú, en México, en Nicaragua, en Paraguay, en muchos de los países que nos ven, podrían ir digamos, a las páginas de contratación, no tienen que ser públicas, ¿sí? Es solo una aplicación a un caso en particular. Y entonces aquí, miren que este caso, este fue recién publicado, publicado el 12 de mayo de 2025. Es más, creo que este contrato no ha sido adjudicado, es decir, todavía no se le ha dicho a un contratista, oiga, usted es el ganador de este contrato, usted va a ser el ejecutor de este contrato, todavía eso no ha pasado. Pero yo entro acá solo porque puedo empezar a ver una serie de documentos que aquí se cargan y entonces aquí ustedes ven que hay una serie de documentos que uno puede descargar. Está el aviso de la convocatoria, o sea, la apertura de la convocatoria, un documento que se llama análisis del sector, uno que se llama matriz de riesgo. Bueno, hay muchos documentos que ustedes podrían ir a consultar. Yo he descargado algunos de esos para hacer más expedita mi explicación. Y entonces lo tengo aquí en una ventana que se llama contrato ejemplo. Aquí entonces ya tenemos los documentos de ese contrato, que son una serie de documentos que yo he previamente, obviamente, revisado sencillamente para optimizar el tiempo pues, de este video. Hay información muy valiosa, no solo en términos de lo que requerimos para hacer la adaptación de las líneas base, alcance, cronograma y costo, sino hay temas de riesgos. Por ejemplo, hay una matriz de riesgos que por acá ustedes ven que más adelante haremos referencia a ella, porque allí se muestra cómo está planteada desde la planeación del contrato la distribución en términos de riesgos. Está el aviso de apertura de la convocatoria, los pliegos definitivos, el estudio previo, el anexo técnico, que son como las especificaciones técnicas, el formulario del presupuesto o de la presentación del presupuesto, ¿sí? Aquí, para fines de lo que nos atañe ahora, vamos a ir al anexo técnico, vamos a ir al documento de anexo técnico, que es un documento que nos da mucha información en términos del alcance del proyecto. Es decir, cuando uno va a arrancar a hacer la adaptación del del contrato en particular que esté trabajando, pues obviamente que necesita tener el contrato bien estudiado, analizado, comprender el contrato en términos de alcance, es decir, comprenderlo en términos de qué está incluido y qué no está incluido en el alcance del proyecto, ¿sí? Yo aquí he hecho algunas revisiones, pero quiero mostrarles este documento sencillamente porque aquí habla un poco de la descripción del proyecto, de por qué, digamos, de la empresa ejecutora, ¿sí? De las condiciones actuales, de la localización del proyecto, la ciudad, la manzana, ¿sí? En la que está ubicado el proyecto. Y luego empieza a hablar de las actividades del alcance, incluso las menciona en un cuadro con cantidades y demás. Entonces, en un contrato como este, en el que no solo en este documento, sino en la misma minuta del contrato que tiene más una vocación jurídica, los estudios previos, los documentos de la convocatoria a la licitación dan cuenta del alcance, pues uno lo que tendría que preguntarse es si vale la pena desarrollar un enunciado del alcance. Piénsenlo por un momento allá en sus casas. Piensen si de verdad eso tendría algún sentido, si agregaría algún valor. Porque yo por mi parte pienso que definitivamente eso no agrega valor. En el caso de un contrato como este, puede ser que en otros contratos que no tengan bien definido su alcance sí agregue valor, pero en un caso como este no. Y al contrario, pues agrega complejidad al contrato. Es decir, puede ser que de entrada la interventoría, la supervisión, diga, no, ¿cómo así que usted va a desarrollar un documento de alcance que da cuenta de un alcance si el alcance ya está definido?
cómo hacen las entidades para saber si se guían por el alcance que usted desarrolló, por el alcance que estaba legalmente establecido, ¿sí? Entonces, eso sería complejo, no tendría sentido, no agregaría valor, no, desde ninguna perspectiva. Entonces, como que uno aquí empieza a decir, ok, la adaptación de las buenas prácticas del PMI a este contrato en particular no implica, ¿sí?, que yo tenga que desarrollar un enunciado del alcance. El alcance en este contrato ya existe. Si uno está desarrollando un programa de gerencia de proyecto, un plan para la dirección del proyecto, que muchas veces piden en los contratos, eso es lo que debería indicar en ese programa. Debería decir, para este contrato, proyecto en particular, teniendo en cuenta la vocación del contrato, teniendo en cuenta que este contrato estaba inmerso en un proyecto y teniendo en cuenta que ya previamente se han hecho estudios, diseños, se han surtido unas fases de maduración del proyecto, se debe entender, se entiende que el alcance de este contrato está dado por esta serie de documentos y listar esa serie de documentos, ¿sí? Eh, Esa sería una primera conclusión. ¿Qué pasa entonces con el resto de entregables, con la EDT y el diccionario de la EDT? Pues la EDT, que la hemos visto en la clase anterior, tiene una vocación un tanto diferente, ¿cierto? La EDT es una herramienta ejecutiva que nos ayuda a comprender el alcance del trabajo, que nos ayuda a organizarlo, que es el primer paso para después desarrollar el cronograma, que además permite tener entregables o expresar el trabajo del proyecto en términos de entregables o de paquetes de trabajo independientes y que tiene otro sinnúmero de ventajas. Es decir, que puede ser que para un contrato como este la EDT definitivamente agregue valor. Por último, tenemos el caso del diccionario de la EDT. El diccionario de la EDT, como les he dicho, es un documento, un Word, un Excel, en el que se hace referencia a los paquetes de trabajo de la EDT para complementar su información. Puede ser que en este caso, derivado de que uno tiene EDT, pues pueda desarrollar un diccionario de la EDT que dé mayor claridad sobre el alcance de los paquetes de trabajo. Pero en mi caso en particular y en mi experiencia, yo puedo concluir que no es que ese entregable agregue tanto valor. De tal suerte que para este ejercicio que estoy desarrollando, para este proceso de adaptación en particular, yo no lo aplicaría, no lo aplicaré en lo que resta del curso. Y más bien nos vamos a concentrar en mirar en la clase siguiente cómo pues se desarrolla la EDT. En la sesión siguiente veremos eso. Para cerrar esta clase, esta sesión, entonces tenemos que como conclusión, para un proyecto como este, ¿sí?, uno podría decir lo siguiente, podría decir que el proceso de adaptación no requiere que yo desarrolle un documento alcance porque el alcance del contrato ya está claro, ya está expresado, ya está formalizado, que es un poco el objetivo del documento alcance, pero que en el caso del contrato ya eso se hizo a través de unos documentos de carácter jurídico que son además, que tienen además una implicación legal para las partes. Que en el caso de la EDT definitivamente yo creo que sí agrega valor, ustedes lo verán conmigo en la siguiente sesión, y que en el caso del diccionario de la EDT dependerá. ¿De qué dependerá? Dependerá de si ustedes consideran que hay que describir de mejor manera en algún documento auxiliar el alcance de estos paquetes de trabajo. Con esto entonces cerramos este capítulo, muchachos. Invitándolos como siempre a que compartan nuestros videos, a que terminen el curso, a que no se desconecten, porque definitivamente esto se está poniendo bueno.